Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Pues parece ser que algunos andan de vacaciones y que no los veo. Qué gusto, ¿no? A ver cuándo nos toca a nosotros, hermano. No digas nada, Esther, tú te pudiste haber ido. Bueno, pues ya sabemos que el hermano se va y nos deja tarea, ¿no? Entonces me van a tener que escuchar, hermanos, por mientras que el hermano llegue. Vamos a ver qué Dios nos da en el día de hoy. En serio que ya me había anunciado el hermano que no iba a estar aquí, que se iba a ir. Pero yo no trabajo con el calendario, yo no trabajo con las fechas. Yo cuando llegó el día y me agarra de sorpresa todo el tiempo. Ojalá que el día el Señor no me agarre así, ¿no? Pero pues me agarró de sorpresa el hermano, pues de repente se fue y pues ahora me tocó y ahora todavía le hablé. Oye, ¿en serio? ¿Sí ahora te vas? ¿Sí? Ya voy en camino, me dice. Ay. Bueno, lo bueno que hemos estado estudiando ahí entre semana y pues ahí traigo un material ahí que a lo mejor ustedes ya, muchos de ustedes que van el jueves lo escucharon, pero a este estudio que di hace unas semanas atrás, sentí que le faltó mucho, sentí que le falta más información y traté de acomodar otras cosas ahí que pues nomás se me he puesto a pensar en eso, ¿no? Vamos a empezar con la primera escritura en 1 Corintios 10, 6. 1 Corintios 10, 6. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Ahí está la escritura que básicamente nos habla de lo que a los judíos les sucedió en el desierto. Cuando entraron a la tierra, al desierto, pues básicamente el pueblo comenzó a vivir una vida se podría decir, de libertinaje. O sea, se sentó a beber, se pusieron a comer, se pusieron a bailar, y se pusieron a hacer todo menos lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y esto sucedió en el desierto, dice, y la pregunta que yo me hago es, ¿qué es lo que busco yo de Dios? ¿Qué es lo que hago aquí? Yo busco, pues eso, lo que dice esta escritura, que estas cosas sucedieron como ejemplo. Lo que yo busco de Dios es de que me enseñe el pasado, que me enseñe no nomás mis errores pasados, porque me lo recuerda cada ratito, sino que todo el tiempo constantemente también me enseñe esta grande nube de testigos que vivieron en el desierto, pues básicamente desobedeciendo la voluntad de Dios, olvidándose que los había liberado de la esclavitud. Y eso es lo que yo busco, que Dios todo el tiempo me esté recordando por qué estoy aquí, que Él me dejó una grande nube de testigos y todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para mi bienestar, es para mi propio bien, es para que yo no caiga en el error que los antepasados cayeron. Hay un dicho que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Si tú no conoces tu historia, si no prestas atención a tu vida pasada, estás destinado a volverla a repetir. Por ejemplo, si yo nunca hubiera visto la maldad que viví en el pasado, cuando yo vivía en mi ignorancia, y no hubiera prestado atención, yo ahorita estuviera cometiendo los mismos errores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no presté atención. Si nosotros no conocemos la historia del pueblo de Israel,
estamos destinados a cometer los mismos errores que ellos cometieron. Dios los lavó, cuando pasaron el mar, se bautizaron, entraron al desierto para ser probados, pero allí se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos. Se les olvidó por completo. Y eso es lo que la Escritura nos está enseñando, que básicamente volteemos a ver el pasado, volteemos a ver estos ejemplos y que aprendamos de esos errores. No necesitamos ni de voltear hasta Egipto. Solamente voltea a ver tu pasado y trata de aprender de eso, ¿verdad? Y estas cosas te sucedieron en el pasado como ejemplo para que ahora no cometas las mismas barbaridades, ¿no? Vamos a ver qué dice Oseas 4:6. Oseas 4:6. Es una escritura que da tristeza escuchar a Dios decir estas cosas, pero que se sigue repitiendo en nosotros. Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido Israel, hermanos? Porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Entonces, yo le pregunto a Dios: Señor, ¿por qué no les diste el conocimiento? Si les hizo falta, o sea, si esa fue la razón por la que fueron destruidos, ¿por qué no les diste el conocimiento? Y la cosa es que el mismo versículo 6 nos dice que no fue así. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste tú la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate, no es que Dios no les haya dado el conocimiento, es que lo desecharon. Dijeron: no es para mí. No lo necesito. No, tengo mejores maneras de hacer las cosas. Entonces, el pueblo de Israel, no es que Dios no le haya dado el conocimiento, es que lo rechazaron. Y por eso es que fueron, ¿qué? Destruidos. Y luego Dios se va todavía un poquito más lejos a decir: por cuanto tú te olvidaste de mí, yo también me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. ¡Wow! Señor, espérate, dice la Escritura en Ezequiel 18:20 que el hijo no heredará el pecado del padre y el padre no heredará el pecado del hijo. El alma que pecare esa morirá. ¿Por qué la agarras contra tus hijos? ¿Por qué contra mis hijos? Es que imagínate, hermano, yo me dedico a Dios, vamos a decir, yo estoy entregado a Dios, entonces estoy tratando de inyectar a lo más que puedo la fe en mi casa. Si así, hermanos, viniendo a la iglesia es difícil que los hijos tengan la misma fe que nosotros tenemos, imagínense, yo desconectado de las cosas de Dios, pues básicamente mis hijos no van a tener esta fe, menos así va a ser. Entonces, ¿por qué Dios se olvida de mis hijos? Porque es obvio, hermanos, si yo me olvido de Dios, creo una cadenita, mis hijos se van a olvidar de Dios. Si yo no estudio ni les enseño a estudiar, mis hijos tampoco van a estudiar. Entonces, el día de mañana, pues mis hijos no van a tener a Dios como yo decidí no tener a Dios. Entonces suena lógico que Dios se olvide de ellos. ¿Por qué? Porque ellos se olvidaron primero de Él. ¿Por qué? Por culpa mía. ¿Por qué? Porque yo no fui un ejemplo de padre para que pudieran ellos seguir en las cosas de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que estas personas les haya faltado este conocimiento? Estas personas, hermanos, ¿cómo puede ser que eran las personas que se supone que estudiaban más la ley del Viejo Testamento que yo y tú? Se pasaban horas y horas y horas en las sinagogas, leyendo los libros, ahí los sacaban y leían las escrituras y hablaban de ellas. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo llega a suceder esto? Vamos a ver qué dice Hechos 13:27. Hechos.
Hechos 13:27. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenar. Porque los habitantes de Jerusalén, dice, y todos los gobernantes, los sacerdotes, los fariseos, todas estas personas tan estudiadas, no conocieron a Jesús ni a su palabra, ni a la palabra de sus profetas. Espérate. Aquí la Escritura me está diciendo que la leían todos los días de reposo. Se dedicaba, eran profesionales a esto, leían las Escrituras. Todo el tiempo, constantemente, ellos estaban en las sinagogas, especialmente el día de reposo, escudriñando las Escrituras. Escudriñando las Escrituras, para aquellas que... Entonces, ellos se mantenían estudiando, pero no conocieron a Jesús ni a las palabras de los profetas. O sea, no conocieron el Viejo Testamento que estudiaban. ¿Ok? O sea que en pocas maneras, hermanos, esto nos puede estar sucediendo a nosotros. Nosotros podemos estar aquí leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, leyendo y leyendo Escrituras, pero no estamos entendiendo. Las leemos por leer. No nos detenemos a desmenuzar la Escritura, a pensar qué me está diciendo esta Escritura a mí. Una de las cosas que yo le digo a las personas todo el tiempo, si nomás estudiáramos 5 minutos en la casa, ni siquiera tienes que hacer un estudio así bien desarrollado. No, con solamente agarrar una Escritura y decir, ¿cómo puedo aplicar esta Escritura en mi vida? A ver, ¿qué me está diciendo Dios aquí? Porque de esa manera, hermanos, estaríamos desmenuzando las Escrituras para ponerlas en mi práctica, en mi vida. Por ejemplo, les regalé los cuadros que hice ahora para los matrimonios. Una de mis escrituras que me gustan mucho, la de Romanos 2:7 creo que es, dice, gloria y honra e inmortalidad a los que buscan el bien hacer. Yo no sé si ustedes piensan, hermanos, pero oigan lo que dice Escritura, gloria, honra e inmortalidad. Se nos está ofreciendo. Son palabras que no podemos ni llegar al entendimiento. O sea, inmortalidad, honra, gloria. Estas palabras están salidas de una película. Y Cristo nos las está ofreciendo. Entonces, es algo que me da esperanza, ¿no? Me está ofreciendo esto, Dios. La gloria, la honra, la inmortalidad. ¿Por qué no conocieron a Jesús? ¿Por qué no conocieron la ley que tanto leían, a la ley de los profetas? Dice, no conocieron las palabras de los profetas. ¿Por qué? Porque la leían por leer. Porque la leían para ser vistos que miren, yo soy estudiado. ¿Cómo se usaba en el Viejo Testamento, no? Hijo de Jonás, hijo de este, hijo del otro. O sea, ellos levantaban el nombre de sus familiares. O sea, yo soy de la ley. Cuando Jesús se topa con los de judíos ahí en Juan 8:31, creo, les dice, nosotros no somos nacidos por fornicación, un padre tenemos, que es Abraham. O sea, los nombres de los familiares, mira, somos de raíz, de esto, del otro. Sí, pero no entienden ni lo que leen. Si fueran verdaderamente hijos de Abraham, harían lo que Abraham haría, me amarían a mí, pero ahora intentan matarme. O sea, hacen lo contrario, no disciernen las Escrituras, no entienden lo que las Escrituras están diciendo. Y allí lo dice claramente el 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenar. ¿Qué tanto no conocían de la palabra de Dios, a pesar de tanto que la leía? Que la palabra de Dios escribió cómo iban a crucificar al Hijo de Dios, y aún así llevaron a cabo por paso. Es más, a lo mejor cuando ya lo estaban latigando, cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban acusando injustamente, a lo mejor hubieran dicho, oye, espérate, estamos haciendo lo que dice el profeta Isaías 53 del 1 en adelante. ¿Será golpeado? No, ni por aquí les pasó. ¿Saben por qué? Porque habían leído la escritura de Isaías, pero nunca se pusieron a pensar,
que en verdad iba a llegar este Mesías y que en verdad le iba a suceder todo eso y que era físicamente lo que le iba a suceder cuando Isaías dice que fue llevado como oveja al matadero. O sea, ni por la mente les pasaba. De hecho decían, algún día vamos a venir a esperar a este Mesías, pero no lo esperaban, no lo deseaban. Ellos no lo querían en sus vidas. Es que este camarada va a cambiar toda mi vida. Este hombre va a venir a cambiarme todo, porque Jesús lo dijo. Estas personas tienen miedo que yo los cambie y tengan que decir que yo los sané. Cuando Pedro le dijo, estas personas tienen ojos y no ven, oídos y no... Y dice, no vaya a ser que yo los cambie. No quiero que venga a mi vida, porque me va a cambiar. Y no quiero que cambie mi vida. Qué feo, desperdiciaron la oportunidad de sus vidas. Ese es otro tema, hermanos, que me pongo a pensar, que sería por un buen estudio. Si alguien me gana, adelante, una predicación. ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cómo estamos leyendo la Biblia, hermanos? ¿Con entendimiento, con deseo de discernir, con deseo de aprender, con deseo de que me hable a mí personalmente y decir, yo tengo que cambiar? ¿Cuánto duras en una escritura leyéndola y tratando de meditar en ella para que funcione? Sería muy buen tema. Mateo 12, del 1 al 4. Vamos a ver qué dice Mateo 12, del 1 al 4. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, y cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no se les era lícito comer, ni él ni los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? O sea, aquí básicamente le dice, Jesús viene caminando con sus apóstoles y vienen cruzando en el día de reposo por un sembradillo, ¿verdad? Por un sembradillo. Entonces, cuando les da hambre, pues ellos comienzan a arrancar ahí de la siembra y comienzan a comer. Y de acuerdo a la ley, el día sábado no se podía comer, no se podía trabajar. Entonces, estos hombres vienen caminando y los fariseos lo ven. Otra de las cosas que era permitido en la ley, supuestamente, que si tú pasabas por una... Pero eso no lo mencionaron, eso no, a ellos no les interesaba eso. Si tú pasabas por lo que yo entiendo es de que si tú pasabas por la viña, lo que sea, la tierra de tu vecino, y había ahí unas espigas y traías hambre, tú podías arrancar para comer. Pero si tú arrancabas para echártelas a la bolsa y llevarte lonche, y era robar. Entonces no podías hacer eso. Cualquiera podía arrancar así y comer. Pero el punto de esto es de que ellos van caminando por este lugar. Y no les era lícito trabajar y comer en el día de reposo. Trabajar, o sea, ir cortando y comiendo, ¿no? Y los fariseos se le van encima al Señor. Ahora, lo que me sorprende a mí de Jesús es que yo creo que siento que como que le encaja el dedo en la llaga. Porque estas personas se dedicaban a leer la ley del Viejo Testamento. Se dedicaban a estudiar la ley del Viejo Testamento. Y Jesucristo le dice, ¿no habéis leído? Es como una llaguita, ¿no? Ustedes que leen todo el tiempo, ¿no habéis leído? O sea, si ustedes hubieran leído la ley de Moisés, supieras qué es lo que sucedió aquí. Porque nos es permitido pasar y comer un poquito, o sea, no echarnos para llevar, pero comer porque traemos hambre. Y le refiere la situación de Moisés, de David. Cuando David está en aquella guerra y viene corriendo con sus soldados después de que viene caminando de lejos, traen mucha hambre, hermano, muchísima hambre traen y entran al tabernáculo.
Hermanos, nadie podía entrar al tabernáculo, caías muerto si entrabas al tabernáculo. Inmediatamente eras fulminado si entrabas al tabernáculo, menos tentar el pan de la proposición, que era para los sacerdotes. Se supone que nomás los sacerdotes y el sumo sacerdote podían entrar al tabernáculo, solamente. Y aquí viene David con sus soldados, se meten, agarran el pan de la proposición y órale, coman, coman. Se ponen a comer y no les pasa nada. ¿Y cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que puede entrar David al tabernáculo a hacer lo que no le es permitido? Porque aquí los judíos se están quejando que los apóstoles básicamente agarraron unas cuantas espigas y se pusieron a comer mientras iban pasando por ahí, y no les era permitido comer, trabajar en el día de reposo. Y como que dijo Jesús, válgame por esto. ¿Y lo de David? Lo de David no fue más peor. O sea, lo de David, entrar al tabernáculo, agarrar el pan de la proposición y comer junto con todos sus trabajadores, sus soldados, ¿no era peor eso? Y le fue permitido. Entonces, ¿cómo se explica esto? Entonces dice, aquí más adelante nos lo explica el versículo 5. Dice, o no habéis, y le vuelve a repetir, les dice, o no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo, y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, o sea, Jesús. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, si David hizo lo que hizo, si los sacerdotes profanaban el día de reposo, robando, extorsionando, trabajando, haciendo lo que no debían de hacer, y yo que soy mayor que todos ellos, dice el Señor, no puedo pasar por un campo y dejar a mis discípulos que agarren unas cuantas espigas y comer. Dice, y le vuelve a recalcar, o no habéis leído otra vez, ustedes que leen tanto la ley, o no habéis leído. Y dice, misericordia quiero, porque si ustedes supieran y entendieran qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes. Fíjate, yo me pongo a pensar, hermanos, esta escritura tiene tanta profundidad en cuestión de la misericordia. Muchos de nosotros estamos listos para tirar la pedra a la primera persona que miramos mal. Estamos listos para tirar la pedra. Porque no podemos comprender por qué la persona está pasando por lo que está pasando. Pero no debe ser así. Dice la Escritura que es preferible misericordia. Hace unos años atrás, algunos años atrás, estábamos allá en Eastview, y me acuerdo que había un predicador que estaba predicando la palabra de Dios. Eran, no sé, unos 6, 7 que predicaban la palabra allá, no me acuerdo. Yo apenas si daba estudio, hermano. Yo apenas pasaba aquí, nomás daba estudio, pero no predicaba en el púlpito. Y este hermano estaba pasando por una situación muy difícil. Estaba cayendo, estaba fallando. Y unos hermanos se dieron cuenta. Y hubo un escándalo ahí de que no, pues cómo puede ser, es un predicador, cómo puede estar allá arriba. Y se hizo una reunión para ver qué era lo que se tenía que hacer con este hermano que estaba predicando, pero que estaba fallando, ¿no? Pues en esa reunión se decidió que este hermano ya no predicara. Uno de los únicos que levantó la mano ahí y estuvo en contra fue el hermano Camilo. Dijo, déjenlo. Y muy ofendidos aquellas personas dijeron, no puede estar así ahí, no puede estar así predicando. Y digo yo, hermano, él todavía dijo, denme chance a predicar, no me quiten eso. Y no puede. Y yo me pongo a pensar, hermanos, ¿qué hubiera sido si lo hubieran dejado? Pues a lo mejor él se hubiera convencido de lo que estaba haciendo estaba mal, porque ¿cómo puede estar predicando
y haciendo lo que está haciendo. ¿Y qué diferencia hay entre lo que esté haciendo él y lo que esté haciendo yo como predicador? ¿Quién de nosotros se siente así capaz como para tirarle la pedrada a un predicador, pero no al otro? Porque, o sea, vamos a decir que haya estado haciendo lo peor, pero yo estoy viendo fornicación, yo estoy mirando pornografía. ¿Qué diferencia hay? Pecado es pecado. Entonces le tendríamos que tirar la pedrada a todos los predicadores y a bajarlos a todos los predicadores. Pero lo que la palabra nos enseña es que misericordia quiero, no sacrificios. Quiero mejor que salven esa alma, salven a la persona de esta situación. Y muchas veces las personas cuando están en esta situación pueden sentir que, ay, vamos con la misma candaleta de la palabra de Dios. Pero es por el amor a tu alma que no queremos ver que el día de mañana estés fuera. Y la disciplina del Señor es fuerte, hermano, y constante. Pero es lo que esta escritura dice. Entonces, si los judíos inmediatamente agarró unas espigas, vamos a pedrarlo porque agarró unas espigas en el día de reposo. Y Jesús dice, no, ¿cómo puede ser esto? Si David, o sea, que Dios los iba a fulminar después de que David venía de hacer su voluntad, de pelear con sus soldados, de venir caminando por el desierto muriéndose de hambre. Dios lo iba a fulminar al entrar a agarrar algo de comer. Misericordia, misericordia. Hace un tiempo atrás dice el hermano que una vez allá en Cortázar, alguien se enojó porque el hermano casó a alguien en el día domingo para que pudiera obedecer al evangelio y se bautizara. Porque acuérdense, primero se tiene que casar para que obedezcan al evangelio. Pues muchos se le fueron encima al hermano. O sea, no, espérate, ¿cómo puede ser esto? No, esto no está escrito que en el día del Señor se haga esto. Y dice el Señor aquí, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, que para nosotros es el domingo. Él manda aquí, no nosotros. Y lo que Él demanda es misericordia y salvación de almas. Sí, cierto, nunca hemos casado a alguien aquí en el edificio en el día domingo. Pero si pasara, esta persona quiere obedecer el evangelio, hermano, nos vamos a oponer. Que en la presencia, por ejemplo, cuando yo me bauticé, yo me quise bautizar el domingo. Yo tenía la oportunidad de bautizarme como el martes o el miércoles. No, dije, yo quiero el domingo, yo quiero la presencia de Dios allí a todo lo que da para que yo me bautice en su presencia y enfrente de todos los que están ahí. Y yo me esperé hasta el domingo. Y si yo me quisiera casar, a lo mejor yo también quisiera casarme el domingo. Ni modo, ya estás casado. Pero yo me quisiera casar el domingo. O sea, el domingo en la presencia de Dios, ahí donde está Él, ahí con todos sus hijos. Pero hay muchas personas que ven las cosas como, es que la ley lo dice. Sí, pero trata de desmenuzar la ley. Trata de tener misericordia. Trata de verle el amor a esto. Vamos a ver qué dice Mateo 19:4. Él le respondió y dijo, ¿no habéis leído que los que al principio, dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, cuando le fueron a preguntar acerca de la carta de divorcio o repudiar a una mujer, dice, ¿no habéis leído? Otra vez las escrituras, como el Señor les dice, no habéis leído. ¿Por qué sigo repitiendo esto, hermano? Porque dice la escritura en Oseas que el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Tú vienes a mí con un problema, tú vienes a mí con una angustia, tú vienes a mí triste, deprimido, enojado, y dices, ya no quiero nada, ya no puedo más. Y Cristo te contesta, ¿no habéis leído? Soportados los unos a los otros. ¿No habéis leído? Y te menciona las escrituras, un montón de escrituras. O sea, ¿por qué esta es tu respuesta? ¿Por qué esta es tu solución? Correr.
Cuando tú habéis leído, se supone que tú has leído la Biblia, que tú entiendes las Escrituras, que tú las has razonado. Y Cristo viene y te dice, ¿no habéis leído? Obviamente, cuando estamos en esa etapa donde todo nos afecta, la respuesta es no, no he leído. No he leído con el entusiasmo, no he leído con las ganas, no he leído con el deseo de que salve mi alma, no he leído con el deseo de que me sane, de que me libre, de que me guarde de todo mal. No he leído así, lo he leído como lo leían los profetas, como lo leían los judíos, corrido. Sin discernir ni querer discernir esto, porque a lo último de todo, hermanos, Jesucristo viene y te dice, sacrifícate, pierde tu vida, pierde tus deseos, pierde todo lo que tú eres para que puedas vivir. No puedo trabajar con tu vida carnal, tienes que morir para que puedas vivir. Entonces, claramente vemos cómo la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo vino varias veces. También les dijo, ¿no? Cuando les dijo, ¿habéis leído en el Viejo Testamento que ojo por ojo y diente por diente? Todo el tiempo le hacía esa referencia. ¿Habéis leído? ¿No habéis leído? Porque ellos leían las Escrituras, pero ellos actuaban de otra manera. Y todo tiene que ver con haber leído la palabra, haber leído las instrucciones y haberlas discernido de una manera correcta. No una manera, es la ley y así tiene que ser. No, tiene que ser por medio de qué? Se me pasó una escritura. Vamos a 1 Corintios 13:1. 1 Corintios 13:1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, o címbano que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese de todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Entonces, ahí está lo que estoy diciendo. O sea, si los judíos tenían todo el conocimiento de la ley. Los judíos tenían a Moisés, tenían a los profetas, tenían a los jueces, tenían todas las escrituras que podían haber y habidas y por haber. Pero no tienen amor. O sea que ellos preferían 1000 veces cumplir con la ley y que la ley se cumpliese a la misericordia. No, aquí la pedramos. Aquí la matamos a pedradas, porque así lo dice la ley. Pues no, estás equivocado. Así no es. Entonces, es algo ilógico creer que porque tenemos todo el conocimiento de las Escrituras. Sí, yo me acuerdo, eso lo dice Juan 1. Sí, eso lo dice 2 Corintios. Sí, pero no hay discernimiento, no hay deseo. Por ejemplo, Jesucristo oró por la unidad. ¿Cuántos de nosotros aquí deseamos la unidad, practicar la unidad, estar entre nosotros, buscarnos entre nosotros, estudiar entre nosotros, predicar, para predicar la palabra de Dios para que la familia se mantenga unida? O sea, la unidad por delante. Y eso es lo que la palabra enseña. O sea, ¿cuántos de aquí nos preocupamos por eso cuando sabemos lo que dice la Escritura? Por ejemplo, cuando dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y tú ya tienes una semana enojado. Y dices tú, ¿qué no habéis leído la Escritura que dice que no se debe poner el sol sobre vuestro enojo? Sí le he leído, pero no le he pensado, ni me le he aplicado, ni le he visto el punto. Pues de nada sirve leerla, porque de nada sirve tener todo el conocimiento y no tener amor. Vamos a ver qué dice Romanos 10, del 1 al 3. Romanos 10.
Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí está. Dice el apóstol Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración es para salvación. ¿A quién? A Israel, a los judíos, a su raza. Porque me doy cuenta que tienen celo de Dios, de que son hombres y mujeres de fe, pero no conforme a ciencia, les dice. Esto va y le dice Pablo, a los judíos. Pero no están de acuerdo a la verdad. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con querer acercarte a Dios? Que tenemos que dejar nuestra justicia a un lado, lo que yo creo que es correcto, y poner la justicia de Dios enfrente de mí. Pero ¿por qué el pueblo no se quería sujetar a la ley de Dios? Porque querían establecer sus propios mandamientos, sus propias leyes, sus propios pensamientos. Así creemos nosotros, así se tienen que llevar las cosas. Querían mantener su propia creencia de las cosas y rechazan la justicia de Dios. ¿Por qué? Por conveniencia. Es que a mí me conviene establecer mi propia justicia para hacer lo que yo quiero. Y así eran los judíos. Y ese es un problema, hermanos, porque el apóstol tenía un anhelo de su corazón, dice, era para salvación por Israel. Ese es el deseo correcto de predicarle la palabra de Dios a alguien para que se salve. Pero me doy cuenta que podemos estar en la iglesia también y tener celo de Dios y decir que somos de fe, pero no estamos viviendo la fe de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos viviendo la fe de acuerdo a lo que me conviene, cuando me conviene, qué tanto me conviene. Y así no funciona. Entonces, ese problema de querer establecer nuestra propia ley es lo que es, un problema. Vamos a Mateo 15 del 1 al 6. Vamos a ver cómo los judíos hacían exactamente eso. Mateo, ¿sí? Sí, Mateo 15 del 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que te pueda ayudarte, ya no ha de honrar al padre o a la madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. O sea, los judíos, y esto, como digo, esto puede sucedernos a cualquiera, ignoraban la justicia de Dios para establecer la suya propia. O sea, la ley de Dios decía que todo hijo que le faltara el respeto a padre y a madre muriera irreversiblemente a pedradas. Créanme, hermano, no creo que haya habido muchos niños que le faltaban el respeto a papá y a mamá. Esa ley la respetas porque la respetas. Acuérdate que somos convenencieros en cuestión de cuáles leyes vamos a respetar. Y en el Viejo Testamento se respetaba, pero me imagino que habían casos donde no se llevaba a cabo esto. Y los judíos decían, bueno, para no matar al niño, tráiganme ofrendas. Se las vamos a dedicar a Dios y así no matamos al niño. Al cabo que esto es el nombre de Dios. Entonces dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por sus tradiciones, por su justicia. Es que es justo, no matar al niño. Es un tipo de justicia. Es que ¿cómo lo vamos a matar? Mejor mira, le damos esto a Dios. Esas son la justicia del hombre. Y por haber hecho esa corrupción y haberse extendido la maldad, hoy tenemos hijos que andan casi matando a los padres o matando a los maestros o a las policías.
¿Por qué? Porque ahora los hijos son libres de hablarle como les dé su gana a sus padres. Como si ellos fueran los niños. Yo nunca me hubiera atrevido, hermanos. La única vez que lo hice, casi que me salieron volando los dientes. Le levanté la voz a mi mamá, íbamos en un carro, estábamos en Mexicali, me acuerdo, nunca me voy a olvidar. Y estaba mi tía en el lado del chofer y mi mamá estaba enfrente de mí. Y yo andaba de rebelde en mis días, ¿no? Y me acuerdo que le dije, no sé qué le dije, pero insulté a mi mamá. Y mi tía, sin pensarlo así, se iba estacionando, sin pensarlo, volteó para atrás con esta parte de aquí. ¡Pum! Me pegó que así. Flotó la sangre, así como en las películas. Oh, me quedé nomás haciendo así, dije, oh, ay, sigue abriendo la boca. La única vez, hermano, que le decía a mi mamá. ¡Está qué feo me sentí! Y a diferencia de los jóvenes ahora, dije, me lo merezco. A la porra. Lo que me pasa por andarle hablando así a mi mamá. Nunca más. Mi tía, mi mamá no pudo, mi mamá estaba en un carrito chiquito, no se podía ni voltear. Pero mi tía me tenía así, mire, me pegó en pero yo sentí que lo merecía. Esa era mi manera de ver las cosas, ¿no? Yo no sé si de todos, pero la mía sí era así. Y aquí podemos ver cómo el pueblo de Dios, pues ignorando la justicia de Dios, trataban de establecer su propia justicia. Trataban de establecer su propia justicia. ¿Cómo? Cambiando las leyes de Dios. Es que podemos creer en Dios, pero no llevar a cabo esta parte. No quiero aceptar esta parte. No. Si tú vas a creer en Dios, tenemos que creer en todo, hermanos. Que no lo estemos cumpliendo es otra cosa, pero que sepamos que toda la ley, sin excepción, la tenemos que llevar a cabo, la tenemos que llevar a cabo. ¿Y la ley cuál? Del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver qué dice Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El pueblo se perdía por falta de conocimiento, pero el conocimiento vino al mundo, la luz vino al mundo, pero como decía ya, el hombre despreció el conocimiento en Oseas. Por cuanto ustedes desecharon el conocimiento, yo también los desecharé a ustedes y a sus hijos. Entonces, aquí está el conocimiento vino al mundo, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la ignorancia y las tinieblas que la luz, que la verdad, que la palabra, que exponer sus vergüenzas, porque es lo que hace la palabra, te expone, esto tienes mal, esto corrige, esto cambia, y tienes que estar dispuesto o dispuesta a venir y decir, ¿sabes qué? Sí, cierto. El apóstol Pablo llegó a un entendimiento donde dijo, porque yo sé que el mal está en mí. Encuentro una ley en mi cuerpo que todo el tiempo se va en contra de lo que quiero hacer y hago lo que no quiero, no los puedo explicar. Es la situación de muchos de nosotros. A veces hablamos sin pensar, hacemos cosas sin pensar y hacemos lo que no queremos. Esa ley está en tu cuerpo. Es por eso que, hermanos, entre más rápido entendamos que tengo que hacer morir lo terrenal que hay en mí, porque lo terrenal que hay en mí me está trayendo muchos problemas. Me ha traído muchos problemas y tienes que hacer morir esa parte que te está causando tanto problema, porque puede ser que un día venga Jesús y te diga, ¿qué no habéis leído? ¿Qué no leíste acerca de que tenías que hacer morir lo terrenal en ti? ¿Qué no viste qué tanto daño te hizo y le hizo a tus antepasados y a todas las personas? Vamos a ver qué dice Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos debajo de las alas y no las quisiste? He aquí, ahora te dejo. Ahora aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahí está básicamente el Señor diciendo, les mandé toda la información que pude. Les mandé advertencias, les mandé profetas, les mandé jueces, les mandé el conocimiento, pero no lo quisieron. Aquellos que les llevaban el mensaje, los apedraban y los mataban. Hay una escritura que dice, y después dije, le voy a mandar a mi hijo, a él sí lo van a oír. Pues también dijeron, lo vamos a matar. Despreciamos el conocimiento. ¿Qué sucede cuando una persona desprecia el conocimiento de Dios? Su casa queda desierta. Existe un vacío otra vez. Existe una soledad. No existe propósito. No hay por qué levantarte. Sí, es sacrificio venir ahorita para acá, especialmente con lo calientita que está la casa y tener que salir. Pero ¿sabes qué? Es algo que te levanta. Yo me doy cuenta, hermanos, que a veces que necesitamos a alguien ahí al lado para que nos levante. A ver que está alguien ahí, te voy a hacer un café, te voy a hacer algo calientito. Y como que la otra persona hace que tú te levantes. Y cuando tú estás abajo, esa otra persona dice, yo me voy a levantar y te voy a hacer eso. Entonces como que hay algo que todo el tiempo, pues esto es lo que esta escritura nos enseña, que todo el tiempo está Dios diciéndonos, órale, la información que te he dado es para que te ayude a levantarte. No la desprecies. Es lo único que te va a ayudar a que salgas de donde estás. Cuando Cristo vino al mundo, hermanos, se dio cuenta que ese conocimiento, pues básicamente seguía la falta de conocimiento en su pueblo. En Juan 1:11, vamos a ver qué dice Juan 1:11. Dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino. ¿Y por qué no los recibieron? Porque no los reconocieron. Porque como no escudriñaban las escrituras, como no estudiaban, no leían, no se dieron cuenta de la apariencia de Jesús. Ellos esperaban a un rey. Ellos esperaban, ¿por qué no leyeron? Las escrituras decía todo de él, de dónde iba a venir, que iba a ser nazareno, que iba a entrar en un burro, que lo iban a crucificar, que no lo iban a entender, que iba a ser piedra de tropiezo para todos. La escritura hablaba de él por todas partes. ¿Por qué no lo recibieron? Porque lo que leían no lo entendían, no lo desmenuzaban. A pesar que leían acerca de él, todavía esperaban a un rey. A un rey, no sé, un hombre rico que los iba a liberar de los romanos, de la esclavitud de Roma. Wow. ¿Cómo puede ser esto? Vamos a ver qué dice Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo les repetía lo mismo, y lo mismo, y lo mismo a los judíos. Ustedes que tanto leen la ley, estúdienla. Verán que ella da testimonio de mí. Ella me describe, ella habla de mí. Si nomás la estudiaran, cualquiera puede leer. Cualquiera puede leer. A un niño le puedo decir que lea una frase y la va a leer, pero no tiene conocimiento de qué es lo que significa esto. Pero aquí el Señor no le está diciendo lean, aquí le está diciendo estudien las escrituras, para ver si de esa manera ustedes que tanto la leen se dan cuenta que yo soy el Mesías, que yo soy el que había de venir. Pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el deseo de estudiar no está en ustedes. El deseo de estudiar no está en nosotros. Juan 5:46. Ya casi termino. Dice, porque si creyeses a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos,
¿cómo creéis a mis palabras? O sea, si dices tú que lees Moisés y que crees en Moisés y que Moisés, ¿cómo me vas a creer mis palabras si ni siquiera crees al que se supone que sí le crees? Porque él escribió de mí. Es por eso que le decía, escuadríñelas, para que de esa manera se den cuenta. Voy a terminar con Juan 16, del 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no me conocen. No conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ok, aquí están los apóstoles. Y les dice el Señor, les espera lo peor. No nomás los van a expulsar de las sinagogas, pero los van hasta los van a terminar matando. Señor, ¿esto quiere decir que los apóstoles, si llegaran a morir por un grupo de personas, quiere decir que los abandonaste, que no estás con ellos? No. Recuerden lo que les estoy diciendo, dijo. Esto es porque las personas no me conocen, y cuando las personas no me conocen, están dispuestos y están persuadidos o listos para hacer cualquier maldad que se venga encima. Y si es necesario matar a alguien, es necesario matarlo, pues lo matas también. Porque la gente no conoce a Dios. ¿Por qué la gente mata? Porque no conoce la ley de Dios. ¿Por qué la gente adultera o fornica o mira pornografía? Porque no conocen la ley de Dios. ¿Y por qué los miembros lo hacen? Porque ignoramos la justicia de Dios para establecer nuestra suya propia. Porque no queremos el consejo de Dios. Porque a pesar de que Dios nos ha ayudado y nos ha dado a conocer todos estos misterios, aún así todavía no lo quiero, no lo conozco, no lo quiero saber. Pero estas cosas se nos dijeron para que cuando vinieran, le dijo a los apóstoles, sepan por qué vienen. Es que la gente no me conoce y van a actuar como literalmente el diablo, los van a matar. Es lo que el diablo quiere. Entonces, estas dos cosas se nos escriben a nosotros, hermanos, como ejemplos, dice la Escritura. Para que cuando te venga la prueba, sometida como el oro se prueba con fuego, sepas que esto viene de Dios. Aunque alegrados por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengas que ser afligidos por diversas pruebas. Y que cuando esté pasando lo caliente de la prueba, el fuego, que vas caminando por el medio del fuego, no preguntes, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y Jesucristo te va a decir, pues escrito está. ¿No habéis leído que te iban a venir pruebas? ¿No habéis leído que se te iba a poner la cosa pero colorada? ¿No habéis oído lo que le pasó a Job? Cuando dejé que el diablo viniera a su casa y lo tentara. ¿No habéis leído todo lo que le sucedió? ¿No viste lo que le pasó a mi hijo? ¿No viste lo que le pasaron a los apóstoles? ¿No has leído acerca de todo lo que le sucedió y que yo también a ti te voy a probar? Y dice el Señor, pues sí, yo te lo mandé. Y yo puedo decir, sí lo he leído, Señor, pero no pensé que me iba a pasar a mí. Pero no pensé que yo iba a tener que pasar por tanto yo. Pues ahí está, ahí demuestras tu fe. Ahí demuestras de lo que estás hecho, porque es el momento que Dios quiere ver que tú resistas hasta el fin. Hermanos, hay muchas cosas que puedo decir, no terminé mi estudio, pero en verdad el pueblo de Dios se perdió porque rechazó el conocimiento de Dios. Todos los días nosotros tenemos la oportunidad en casa de aceptar el consejo de Dios, de tomar en cuenta el consejo de Dios, pero día a día nos sucede lo mismo. Rechazamos el conocimiento. ¿Por qué? Porque decimos, me voy a levantar a estudiar. No, mejor no. Mejor no. Y estamos rechazando el conocimiento. Y cuando vienen las pruebas, no reconocemos como ellos no reconocieron a Jesús. No lo reconocemos. Que Dios les bendiga y les dé mucho entendimiento.